Hablarles sobre lo que es las perlas de tomografía de coherencia óptica en enfermedades desmielinizantes. Y evidentemente que lo primero que quisiera hacerles es un breve recuento anatómico. Y si recordamos entonces, todas las fibras nerviosas que están por detrás de la lámina cribosa son fibras mielinizadas. Y las que están por delante de la lámina cribosa son fibras no mielinizadas. Y este milímetro de fibras no mielinizadas que ocupa la retina es prácticamente lo que nos va a dar información sobre los axones y los cuerpos de las células ganglionares del sistema nervioso central. Lo que quiero decir con ello es que la retina es una extensión del sistema nervioso central que nos da información sobre las estructuras cerebrales también o enfermedades cerebrales. Y evidentemente que estas son todas las capas de la retina que siempre solemos estudiar, pero que desde el punto de vista neurooftalmológico nuestro interés está basado en las capas nucleares internas, células de conexión, pero especialmente las células de Müller, implicadas en las enfermedades como el espectro de neuromielitis que contiene, por supuesto, las células ganglionares, como lo dice así, especialmente sus cuerpos, y esta viene segmentada en el OCT con el equipo, con las dos capas juntas, y tenemos el de las fibras nerviosas que representan los axones de las células ganglionares. Lo que quiere decir que estas capas son el indicador de cómo están nuestras neuronas o nuestro sistema nervioso central, y lo podemos ver fundoscópicamente. Desde el punto de vista neurooftalmológico, ¿qué estudios pedimos en estos pacientes? Generalmente en estos pacientes lo que pedimos entonces es el cuerpo de la capa de fibras nerviosas, que está localizado alrededor del nervio óptico y por supuesto a nivel del área macular el complejo células ganglionares plexiforme interna donde están localizadas el 30 al 50% de las células ganglionares. Sabemos además que la tomografía de coherencia óptica hoy en día sirve como diagnóstico y control no solo de las enfermedades desmielinizantes, sino de la neuritis óptica. Y los criterios diagnósticos hoy en día lo consideran un examen obligatorio para estas enfermedades. Entonces, desde el punto de vista de la neurodesmielinización, con la incorporación de los anticuerpos para las diversas enfermedades desmielinizantes, hoy podemos ayudarnos a diferenciarla no solo clínicamente, sino a través del estudio del OCT, si podría tratarse de una esclerosis múltiple, de un espectro de neuromielitis óptica o de una enfermedad de MOC. Pero por supuesto es siempre bueno recordar lo típico para que recuerden lo atípico. Y como el típico signo de esta entidad es una neuritis óptica, si recuerdan que suele ser más unilateral en una esclerosis múltiple, dolorosa y más retrovulvar, usted sabe que todo lo que se sale de ese patrón va a ser atípico. Entonces, si recordamos la neuritis óptica, una esclerosis múltiple, un primer evento, se va a manifestar la enfermedad en 5 a 25% de los casos como neuritis óptica. Y si el paciente tiene la enfermedad, 50 a 70% de ellos hacen neuritis óptica. Y en los estudios post-mortem han demostrado que en pacientes con esclerosis múltiple han tenido neuritis óptica sintomática o asintomática en el 90-94% de los 99% de los casos. Entonces podemos tener una neuritis óptica con edema o sin edema. Con edema, 35% de los pacientes con esclerosis múltiple y evidentemente que el OCT nos va a mostrar un aumento de la capa de fibras nerviosas en la fase aguda con un cuerpo de células ganglionares normales. Y en la medida que baja el edema, vamos a ver entonces la disminución de la fibra, especialmente hacia el haz maculopapilar, es decir, en el sector temporal, con compromiso de las células ganglionares. Si es una neuritis óptica sin edema, que es la que llega con mayor frecuencia en el 65% de los casos, entonces vamos a encontrar un disco que es normal, con normal capa de fibras nerviosas porque es retrovulvar, y vamos a encontrar un complejo de células ganglionares normales, pero en la medida que baja o que desaparece la neuritis óptica, entonces ya comenzamos a ver la pérdida de la capa de fibras nerviosas, especialmente hacia el sector temporal, con disminución del complejo de células ganglionares y una buena correlación con el campo visual. Y hoy en día ya se llevan estudios del EDI, que es de estudios de profundidad del nervio óptico en las neuritis ópticas retrovulvares.
Entonces, ¿cuál es la evolución de una neuritis óptica? La capa de fibras nerviosas va a disminuir en un periodo aproximadamente de 3 meses, pero el complejo de células ganglionares plexiforme interna nos va a decir a nosotros cuál es la evolución de este paciente. ¿Por qué? Porque usted ve este resultado en 2 semanas. Y en 2 semanas ya usted puede decir si este paciente va a tener un buen pronóstico visual o su visión va a estar comprometida. Es decir, que las células ganglionares nos va a dar un resultado más temprano de lo que está ocurriendo en este paciente. 70 a 74% de las fibras en estos pacientes, en este grupo de pacientes pierden 10 a 40% de micras de fibras nerviosas en 3 a 6 meses, pero ya usted en 2 o 3 semanas sabe cuál es el valor predictivo a través de las células ganglionares. Bien, ¿podríamos sospechar de una neuritis óptica subclínica o subclínica unilateral? Sí, sí podríamos. Entonces, fíjense, si usted tiene un paciente que ha tenido una neuritis óptica subclínica, los estudios establecen que si hay una diferencia interocular mayor de 5 micras o en la capa de fibras nerviosas mayor de 4 micras, de acuerdo al grupo de estudio Apostel o el grupo de esclerosis múltiple, ya usted sabe que hubo una neuritis asintomática. Las neuritis subclínicas y las enfermedades desmielinizantes usted lo puede sospechar en pacientes que no tengan edema de disco y que lleguen con una pérdida visual y usted consiga que hay pérdida del complejo de las células ganglionares plexiforme interna. Entonces, esto los obliga a estudiar sus pacientes imageneológicamente. También en aquellos pacientes que llegue con un ojo sintomático y usted consiga que el ojo asintomático tiene comprometidas las fibras nerviosas y las células ganglionares. Ya le está hablando que este paciente ya venía con la enfermedad. Y en pacientes quienes tienen alteración por detrás del cuerpo geniculado lateral, ustedes pueden ver que generalmente no conseguimos alteraciones en el fondo de ojo, pero los nuevos estudios hablan de una degeneración transzonal transináptica, donde usted puede ver que las capas de fibras nerviosas son normales, pero consigue una buena correlación en el campo visual con el complejo de las fibras, con el complejo de la capa plexiforme interna, células ganglionares. La degeneración transináptica ya ustedes pueden verla después de 5.5 meses hasta 2.5 años posterior. Entonces, si usted tiene capa de fibras nerviosas y disminución de células ganglionares, puede tratarse de una degeneración axonal o puede tratarse de una neuritis subclínica. Y generalmente cuando hay disminución de las fibras nerviosas, complejo de células ganglionares, existe buena correlación con los hallazgos clínicos, con la desviación media del campo visual y el grado de incapacidad del paciente. Recuerde que en una neuritis aguda usted no puede hacer el diagnóstico entre una entidad u otra, aunque hoy en día algunos estudios permiten diferenciar un MOC de una esclerosis múltiple cuando este valor excede 118 o 175 dependiendo del autor, pero esto es un estudio que se está llevando. Y desde el punto de vista crónico es donde les voy a mostrar entonces las perlas de las enfermedades desmielinizantes. ¿Cuáles son esas perlas? ¿Cómo diferenciar estas tres entidades desde el punto de vista de la tomografía de coherencia óptica? Recordemos, el patrón de pérdida de fibras nerviosas, un espectro de neuritis óptica va a ser superior e inferior, en la esclerosis múltiple va a ser en sector temporal y en la enfermedad de MOC se acerca más al de la esclerosis múltiple. La lateralidad generalmente es unilateral en la esclerosis y en las otras es bilateral. La diferencia interocular entre la capa de fibras nerviosas es mayor en la esclerosis múltiple. La pérdida de capa de fibras nerviosas es mayor en el espectro de neuromielitis y después de 6 meses sigue siendo mayor en el espectro de neuromielitis óptica. Y los cambios subclínicos son más frecuentes en la esclerosis múltiple. Desde el punto de vista del área macular, recordemos que podemos ver en la capa nuclear interna lo que se llama un edema macular microquístico y esto se ve generalmente en el espectro de neuromielitis óptica, sin que haya compromiso foveal. Lo otro que podemos ver es que hay cambios foveales a nivel del espectro de neuromielitis. Se pierde la concavidad de la fovea, cosa que no lo ven las otras entidades. Y por eso el espectro de neuromielitis óptica es considerado hoy en día una astrocitopatía retiniana. Encontramos además que el complejo de células ganglionares plexiforme interna es mucho más inestable en los pacientes con las enfermedades de espectro de neuromielitis. ¿Hacia dónde va el futuro? Ya podemos hoy en día con el OCT evaluar solo células ganglionares sin que tenga la capa plexiforme interna. También hacemos los estudios de angio-OCT en la mácula porque ya es una astrocitopatía retiniana con compromiso vascular.
Y tenemos hoy en día el nuevo estudio de OCT que viene, que es con la correlación del sistema nervioso central desde el punto de vista imageneológico de este equipo que se llama ENSAI. Y por supuesto, la inteligencia artificial hoy en día nos ayuda a hacer una mejor definición y un hallazgo mucho más preciso de estas enfermedades desmielinizantes. Pero recuerden que un examen clínico aislado no es un diagnóstico de una enfermedad y todo examen complementario debe tener su correlación clínica. Y es increíble como hoy, a través de la retina, podemos ver el cerebro. Muchísimas gracias.